Hello, familia Hola matematera. chicos, espero que estén muy bien. Aquí les traemos el video de la clase del último sábado. Así que si tienen dudas o consultas, solamente déjenlo en los comentarios. Así es, o cualquier otra duda que no puedan dejar en los comentarios, nos la mandan por nuestras redes sociales, que también les vamos a dejar abajo en la cajita Y de si les descripción. gustó este video, manito arriba y compártanlo. Así que ahora, vamos con la clase. Arrancamos con la clase de hoy, entonces. Vamos a ver fracciones. Empezamos con un concepto. Las fracciones se usan para representar la parte de un todo, ¿ok? Las fracciones van a tener siempre dos partes, el numerador y el denominador, ¿sí? El numerador, el número que va arriba, el denominador, el número que va abajo en la fracción. Ahora, además del concepto, tenemos que tener claro qué representa una fracción o qué significa. En este caso, la fracción 2/3 nos dice que la unidad ha sido dividida en tres y que de esas tres partes o de esas tres divisiones estamos tomando dos, ¿sí? En una fracción, siempre el denominador nos va a decir en cuántas partes se ha dividido una unidad y el numerador nos va a indicar cuántas de esas partes estamos tomando. ¿Listo? Ahora, dentro de la clasificación de fracciones podemos encontrar una primera clasificación entre fracciones propias e impropias. Las fracciones propias van a ser aquellas en las que el numerador sea menor que el denominador. Es una forma bastante sencilla de verlo y para darnos cuenta solo hay que comparar los números. En este caso nos damos cuenta que el numerador, el número que va arriba, es menor que el denominador, que es el que está abajo. Como 2 es menor que 3, esta es una fracción impropia. ¿Sí? Las fracciones propias van a ser lo opuesto, o el concepto opuesto, perdón. En este caso, las fracciones impropias van a ser aquellas en las que el numerador sea mayor que el denominador. Como vemos en este ejemplo, 4/3, el número de arriba es mayor que el número de abajo, por ende es una fracción impropia. ¿Ok? Además de esta clasificación, podemos encontrar las fracciones homogéneas y heterogéneas. A diferencia de la clasificación anterior, en la que podíamos clasificar una sola fracción como propia o impropia, aquí vamos a necesitar un grupo de fracciones, al menos dos, para poder decir que son homogéneas o heterogéneas. ¿Sí? ¿Cuándo van a ser homogéneas las fracciones? Cuando sus denominadores, o sea, los números de abajo, sean todos iguales entre ellos. Como en este ejemplo, 2/3, 7/3 y 13/3 son un grupo de fracciones homogéneas porque son denominadores iguales. Mientras que si al menos uno de los denominadores del grupo es diferente, diremos que todo ese grupo son fracciones heterogéneas, como por ejemplo 3/5, 8/3 y 11/5. Como 5, 3 y 5 son un grupo de tres valores donde uno es diferente, son fracciones heterogéneas. Ahora, si ustedes cogiesen, por ejemplo, la fracción de 3/5 con la fracción de 11/5, ese par de fracciones sí sería homogéneo, porque comparten el mismo denominador, pero al ver a las tres fracciones como un grupo, sí decimos que son fracciones heterogéneas. ¿Ok? Además de eso, un concepto importante a repasar es el de fracciones equivalentes. ¿Qué son fracciones equivalentes? Pues las fracciones equivalentes son aquellas que representan lo mismo, aunque no tengan los mismos números en la fracción. ¿Cómo es eso o cómo podemos entender eso? A ver, tenemos esta comparativa. La fracción 1/2 es igual a la fracción 3/6. Ahora, ¿por qué son iguales esas fracciones? Si nos vamos a la interpretación que habíamos hecho de las fracciones, 1/2 significa que la unidad ha sido partida en dos partes y de esas dos partes estamos cogiendo una parte. Estamos agarrando la mitad. ¿Ok? Ahora, imaginen que esa misma unidad la vamos a partir ahora en 6 partes. Si de esas 6 partes nosotros cogemos 3 partes, si bien es cierto la representación es diferente, porque estamos agarrando 3 de 6, la idea es la misma, porque al agarrar 3 de 6 yo sigo agarrando la mitad. Entonces, el valor de estas fracciones es el mismo, representa la mitad. Sin embargo, se escriben con números diferentes. Una es 1/2, la otra es 3/6. Ese concepto se refiere a fracciones equivalentes. ¿Cómo nos damos cuenta que son equivalentes? Porque si la segunda fracción la simplifico, me puedo dar cuenta que el resultado es un medio. Entonces la fracción sigue teniendo el mismo valor. ¿Ok? Ahora, para poder generar fracciones equivalentes, la idea es multiplicar siempre por el mismo número, tanto al numerador como al denominador de la fracción a la que le queremos generar fracciones equivalentes. En este caso, si tuviésemos la fracción 3/5, por ejemplo, una fracción equivalente podría ser multiplicar por 2 arriba y por 2 abajo, al numerador y al denominador.
Entonces, si yo multiplico por 2 tanto arriba como abajo, tendría la fracción 6 décimos, que es equivalente a la fracción de 3 quintos. Así como he multiplicado por 2, podría multiplicar por 3, por ejemplo, y tendría 3 por 3 arriba, que es 9, y 5 por 3 abajo, que es 15. Tendría la fracción 9 sobre 15. Igualmente puedo multiplicar, por ejemplo, por 4. Y si hacen las operaciones, se van a dar con que la fracción resultante es 12 sobre 20. También podemos hacer multiplicaciones por otros números como 5 o 6 en este caso, e iremos obteniendo diferentes fracciones equivalentes. Como las fracciones se generan por multiplicar por un mismo número, tanto al numerador como al denominador, es que podemos afirmar que hay infinitas fracciones equivalentes para una fracción inicial, ya que hay infinitos números por los que podemos multiplicar tanto arriba como abajo. ¿Ok? Ahora, hay una fracción, que en este caso es esta fracción de aquí, la de 3 quintos, que es la fracción que da origen o que genera el resto de fracciones equivalentes. Justamente por ser la fracción que genera las demás fracciones, tiene como nombre fracción generatriz. ¿Ok? La característica de la fracción generatriz es que es una fracción irreductible, no puede ser simplificada. Cualquiera de las fracciones que ven aquí, 6 décimos, 12 sobre 20 o 18 sobre 30, son fracciones que se les puede sacar el factor por el que se está multiplicando. Por ejemplo, como aquí hemos multiplicado por 6 arriba y por 6 abajo, puedo sacar sexta y sexta y obtengo la fracción generatriz. Mientras que 3 sobre 5 no se le puede sacar ni mitad, ni tercia, ni quinta. Por eso es que al ser la fracción irreductible se le considera la fracción generatriz, la que genera otras fracciones equivalentes. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un par de ejercicios, ¿sí? Para que queden claros estos conceptos. Primero, vamos a ver el método por el cual podemos averiguar si dos fracciones son equivalentes o no. Entonces, tenemos la fracción 1/5 y la fracción 4 sobre 15. A primera vista podríamos decir, a 1 yo lo tengo que multiplicar por 4 para que me dé 4. Pero si multiplico abajo 5 por 4, no me da 20. Entonces, estas fracciones no son equivalentes. Pero no siempre los números van a ser tan pequeños o tan fáciles de ver a simple vista. Por lo que la forma más segura de hacerlo siempre va a ser que multipliquemos en aspa. Si multiplicamos en aspa, tenemos que por un lado hay un producto de 1 por 15 y por el otro el producto de 5 por 4. Y al hacer la operación nos damos cuenta que esos números no son iguales. Como no son iguales, podemos decir que las fracciones no son equivalentes. Mientras que en este par de fracciones, por ejemplo, 2 tercios y 6 novenos, si al multiplicar en aspa vamos a obtener en un lado 2 por 9 y en otro lado 3 por 6. Entonces, al hacer las operaciones, nos damos cuenta que nos da 18 tanto a la izquierda como a la derecha. Con eso podemos afirmar que sí son fracciones equivalentes. Esta es una forma bastante sencilla de poder demostrar o comprobar si un par de fracciones son equivalentes o no. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer esta comparativa también para saber qué fracción es mayor a quién. La forma también más fácil de hacer esto es hacer un producto cruzado, un producto en aspa, ¿sí? En este caso solamente hay que mantener un orden de los numeradores, ¿ok? El numerador de la fracción de la izquierda va a ser que el producto del numerador de la fracción de la izquierda con el otro denominador lo ponga en la parte izquierda de la igualdad. El producto del numerador de la derecha con el otro denominador voy a ponerlo a la derecha de la igualdad. ¿Para qué es necesario mantener ese orden? Porque cuando hagamos el producto cruzado, como el numerador 2 está a la izquierda, 2 por 4 lo pongo a la izquierda. Como el numerador 3 está a la derecha, 3 por 7 lo pongo a la derecha. Entonces, 2 por 4 me da 8 y 3 por 7 me da 21. Como 8 es menor que 21, entonces yo puedo decir que el producto de la izquierda es menor que el de la derecha. O sea, la fracción de la izquierda es menor que la de la derecha. Por lo tanto, la fracción mayor va a ser la de la derecha, que es 3 cuartos. ¿Ok? Mientras que en el par de fracciones 5 sextos y 2 quintos, si yo hago el producto cruzado, al multiplicar voy a tener el numerador de la izquierda, que es 5, por el otro denominador, que también es 5, a la izquierda. El numerador de la derecha, que es 2, por el otro denominador, que vale 6, ese producto lo tendré a la derecha. Al operar, tendré 25 y 12, y me puedo dar cuenta que 25 es mayor que 12. Como el número de la izquierda es mayor, puedo decir que la fracción de la izquierda es la mayor. Por lo tanto, la fracción mayor es 5 sextos.
¿Ok? Ahora, otro punto importante son las fracciones mixtas. Las fracciones mixtas van a ser aquellas que van a estar representadas justamente por una parte entera y una parte fraccionaria. Por eso viene el nombre de mixtas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que todas las fracciones impropias, por si no se acuerdan, las impropias eran las que tenían el numerador mayor que el denominador, se pueden expresar siempre como una fracción mixta. Ahora, las fracciones mixtas siempre van a tener una parte entera y una parte fraccionaria. De ahí es que viene su nombre, ¿sí? ¿Y cómo se calculan las fracciones mixtas? Pues bueno, tenemos una fracción impropia, en este caso 21 quintos, y para calcular su fracción mixta, lo que vamos a hacer es dividir esa fracción 21 entre 5. Al hacer la división, el número más cercano que multiplicado por 5 está cerca de 21 es 4. Si multiplicamos 5 por 4, eso nos da 20, y al hacer la resta, el residuo es 1. Entonces, aquí identificamos dos puntos claves. El cociente, que va a ser la parte entera de la fracción mixta, y el residuo, que va a ser el numerador de la fracción mixta. El denominador siempre se va a mantener igual. Entonces, si la fracción impropia era 21 quintos, el denominador de la fracción mixta también tendrá que ser un 5. Por lo tanto, el cociente pasa a ser parte entera, el residuo pasa a ser numerador y el denominador se mantiene igual que el de la fracción impropia original. Esa es la manera de calcular la fracción mixta de una fracción impropia. Ahora, para practicar, vamos a ver esta fracción. Pónganle pausa al video un segundo y traten ustedes de calcular el resultado de esta fracción impropia. Ok, si están aquí es porque asumo que ya intentaron sacar el resultado, así que vamos a comprobar si el resultado que han obtenido es el correcto, ¿sí? Para sacar la fracción mixta de esta fracción impropia, lo que tenemos que hacer es efectuar la división 78 entre 8. Entonces, un número que multiplicado por 8 nos dé cerca de 78 sería 9. 9 por 8 nos da 72. Y si restamos, 78 entre 72, el resultado es 6. Entonces, identificamos aquí un cociente, que va a ser la parte entera, y un residuo, que va a ser el numerador. Por lo tanto, la parte entera será 9 y la fracción será 6, que era el residuo, ahora como numerador, octavos, porque la fracción impropia tenía un denominador que es 8 y ese denominador se mantiene. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si tenemos una fracción mixta y queremos convertirla en impropia? Entonces, para hacer eso, vamos a hacer una operación inversa. En este caso tenemos la fracción mixta 13, un cuarto. Entonces, el método o lo que tenemos que hacer aquí es lo inverso a esta división. Este 78 se origina multiplicando el 8, que es el divisor o el denominador de la fracción, por el cociente, que vale 9, y sumando el residuo, que vale 6. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar el divisor, que es 4, que es el denominador de la fracción impropia, por la parte entera, que vale 13, y le vamos a sumar, siempre a sumar, el numerador de la fracción, que es 1. Y todo esto entre 4. ¿Por qué? Porque el denominador de la fracción siempre se mantiene. 4 por 13 es 52, más 1 sería 53 cuartos. ¿Ok? El método siempre va a ser el mismo, multiplicar el denominador por el número y a esto sumarle el numerador de la fracción, manteniendo el denominador. ¿Listo? Ok, con eso ahora nos queda por ver las operaciones con fracciones. Vamos a empezar con la suma, ¿sí? Para sumar fracciones, el método más sencillo y el que vamos a ver por ahora para empezar a agarrar práctica es el método del aspa. ¿Cómo se hace el método del aspa? Pues se multiplica en aspa, como ya hemos visto, pero además vamos a multiplicar también los denominadores. Como les decía, es muy importante mantener el orden. Entonces, en principio vamos a multiplicar el numerador de la izquierda con el otro denominador. Eso sería como primer término. Luego, el numerador de la derecha por el otro denominador. Sería nuestro segundo término. Vamos a sumarlos porque estamos haciendo una suma de fracciones. Y el denominador va a ser el producto de ambos denominadores. En este caso, 5 por 4. Entonces, operando eso, 1 por 4 es 4, 5 por 3 es 15 y 5 por 4 es 20. Si sumamos los términos del numerador, 4 más 15 es 19 y el denominador es 20.
Por lo tanto, la suma de estas fracciones da 19 sobre 20. ¿Ok? Ahora vamos con la resta. La resta es similar a la suma. Hay que hacer el mismo criterio, una multiplicación en aspa. ¿Ok? Solo que la operación que vamos a efectuar en la parte del numerador ahora va a ser una resta, no va a ser una suma. Como les repetía, importante mantener el orden, ¿ok? Entonces, primero multiplicamos el numerador de la izquierda por el otro denominador, 11 por 3. Luego, el numerador de la derecha por el otro denominador, que sería 13 por 2. Y en el denominador de la fracción resultante, vamos a multiplicar los denominadores de las fracciones que estamos restando, que sería 13 por 3, ¿ok? ¿Por qué es importante el orden, chicos? Porque si ustedes operan esto, 11 por 3 es 33 y 13 por 2 es 26. Como vamos a restar, si ustedes no respetan este orden y, por ejemplo, multiplican primero 2 por 13 y luego 3 por 11, van a tener 26 menos 33 y eso es menos 7. Y vamos a obtener como resultado una fracción negativa, lo cual nos daría un error. Por eso es muy importante mantener el orden. Siempre el numerador de la izquierda por el otro denominador menos el numerador de la derecha por el otro denominador. ¿Ok? Operando esto tenemos 33 menos 26 y eso nos da 7 sobre el denominador que era 13 por 3, que es 39. ¿Ok? Ahora, la operación de multiplicación es bastante sencilla y directa de hacer, porque lo único que hay que hacer es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso tenemos 2 tercios por 3 quintos, perdón, 2 novenos por 3 quintos, entonces vamos a multiplicar numerador con numerador, sería 2 por 3. Y denominador con denominador sería 9 por 5, ¿sí? Entonces, 2 por 3 nos da 6 y 9 por 5 nos da 45, ¿ok? Ese sería el resultado. Si alguno se da cuenta, estos dos números tienen tercia, así que podrían simplificarlos y podrían expresar este resultado como su fracción generatriz, que sería 2 sobre 15, ¿ok? Si no, también pueden dejar el resultado como 6 sobre 45. Ahora, la última operación sería la división. La forma de dividir fracciones es bastante sencilla, es casi igual a la multiplicación, solo que hay que hacer un paso previo. ¿Cuál va a ser ese paso previo? En este caso tenemos 11 cuartos entre 2 tercios. Lo que vamos a hacer es invertir la segunda fracción para que esta división se convierta en una multiplicación. Entonces, lo primero que hacemos es invertir el segundo término, el divisor, siempre el segundo término. Como es 2 tercios, al invertirlo, el denominador va a ir arriba y el numerador viene abajo. Entonces tendríamos 3 medios. La fracción inicial, la de la izquierda, no cambia, pero al invertir la segunda fracción, hacemos que la división se convierta en una multiplicación. Por lo que ahora resta multiplicar simplemente, igual que hemos visto en la parte de arriba de multiplicación. Multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces tendríamos 11 por 3 sobre 4 por 2. Y eso nos da como resultado 33 octavos. ¿Ok? Recuerden, la parte importante aquí está en que invirtamos el orden de la segunda fracción. ¿Ok? Listo. Entonces, con toda esa teoría vamos a aplicarla en un par de problemas. El problema 1 lo tenemos aquí. ¿Sí? Nos dice, un panadero utiliza 20 medidas de harina para hacer un pedido de tortas. Si cada kilogramo de harina equivale a 8 medidas, ¿qué cantidad de harina utilizó? Expresarlo en fracción y luego convertirlo a mixto. Entonces, para nosotros tener claro siempre qué vamos a usar como denominador, qué vamos a usar como numerador, tratemos de llevar los problemas o las situaciones que nos plantean los problemas a ejemplos prácticos fáciles de usar. Por ejemplo, aquí nos dicen que 1 kilogramo de harina equivale a 8 medidas. Eso significa que 2 kilogramos de harina serán el doble de medidas, 16 medidas. Que 3 kilogramos de harina serán el triple de medidas, o sea, 24 medidas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el número de medidas y quiero los kilogramos? Por ejemplo, si yo tengo 40 medidas, como cada kilogramo son 8 medidas, para saber cuántos kilos quiero, yo dividiría 40 entre 8, porque son 8 medidas por kilogramo. Si yo tuviera 80 medidas, para saber cuántos kilos voy a tener, dividiría el 80, que es el total de medidas, entre 8, porque 8 son las medidas por kilogramo. Ahí me doy cuenta que la operación que tengo que hacer es dividir las medidas totales entre las medidas por kilo que me da el problema. Las medidas totales según el problema son 20, porque se utilizan 20 medidas,
y las medidas por kilo son 8. Entonces, la fracción que tengo es 20 octavos. Ahora, esa fracción se puede simplificar. Si yo saco mitad arriba y abajo, me quedaría 10 cuartos. Y esa fracción de 10 cuartos también la podemos simplificar, sacando mitad y mitad otra vez, y me quedaría una fracción de 5 medios. Entonces, ahí ya estamos expresándolo como fracción, pero nos pide luego convertirlo a número mixto o a fracción mixta. Entonces, 5 medios, para convertirlo a fracción mixta, hacemos la división. El número más cercano que multiplicado por 2 se acerca a 5 es 2. Entonces, 2 por 2 me da 4. 5 menos 4 me da un residuo de 1. Entonces, aquí identifico mi cociente o parte entera, que es 2, y mi residuo, que es 1. El cociente pasa a ser la parte entera de la fracción mixta y el residuo pasa a ser el numerador. El denominador se mantiene. Entonces, ¿qué cantidad de harina utilizó? 5 medios o 2 kilos y medio. ¿Ok? Ese sería el problema 1. Y para terminar, esta segunda aplicación nos dice que en una alcancía el número de monedas de 1 sol y de 2 y monedas de 50 céntimos son la mitad y la tercera parte del número de monedas de 2 soles respectivamente. Si en total tenemos 132 monedas, ¿cuántas monedas de 2 soles hay? Entonces, lo clave aquí es entender qué significa esta palabrita, respectivamente. Respectivamente es una palabra que nos indica que el orden en el que están enumeradas las variables de una oración va a ser similar al orden en el que estén enumeradas en otra oración. Por ejemplo, aquí nos habla del número de monedas de 1 sol y de 50 céntimos. Y luego nos dice, son la mitad y la tercera parte. Como nos dice respectivamente, eso quiere decir que la mitad se refiere a las monedas de 1 sol y la tercera parte se refiere a las monedas de 50 céntimos. ¿Por qué? Porque las monedas de 1 sol se nombran primero y la mitad también se nombra primero, mientras que monedas de 50 céntimos se nombran segundo y la tercera parte se nombra segundo también. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es ponerle una variable a lo que nos están preguntando. Como nos pregunta cuántas monedas de 2 soles hay, X serán mis monedas de 2 soles. Ahora, el número de monedas de 1 sol es la mitad. ¿De quién es la mitad? Del número de monedas de 2 soles. Entonces, el número de monedas de 1 sol será X medios, la mitad de las monedas de 2 soles. Luego, las monedas de 50 céntimos son la tercera parte. ¿De quién? También del número de monedas de 2 soles. Entonces, las monedas de 50 céntimos serán la tercera parte, X tercios. Y me dice que en total hay 132 monedas. Ahora, el total va a ser las monedas de 1 sol, las monedas de 50 céntimos y las monedas de 2 soles, que es X. Ese total, o sea, la suma de esas tres cantidades me va a dar 132. Entonces, si yo sumo las monedas de 1 sol, las de 50 y las de 2 soles, esa suma total me da 132. Así que vamos a usar el método de aspa para sumar fracciones. Primero vamos a sumar x medios más x tercios, ¿sí? Si usamos el método del aspa, multiplicamos el primer numerador por su denominador y el segundo numerador por su denominador. Entonces, x por 3 a la izquierda, porque es el primer numerador, 2 por x a la derecha, porque es el segundo numerador. Y abajo, el producto de los denominadores, que sería 2 por 3. Entonces, operando esto, x por 3 es 3x, 2 por x es 2x, y 2 por 3 es 6. Entonces 3x más 2x nos da 5x, y el resultado sería 5x sobre 6. ¿Ok? Ese resultado lo vamos a poner abajo, y bajamos el x y el 132. Entonces ahora toca operar esta parte de aquí. Vamos a operarlo por un costado, de la misma manera, con el método cruzado. Tendríamos el primer numerador por su denominador y el segundo numerador por su denominador. Ahora, podrían preguntar, Juan Diego, ¿por qué aquí hay un x sobre 1 si aquí solamente hay x? Entonces, cuando vayan a sumar, a multiplicar, a dividir o a restar fracciones, es ideal que siempre vean ambos términos como fracciones. El 1 se pone o se sobreentiende para cada número, porque todo número entre 1 es el mismo número. 4 entre 1 es 4, 2 entre 1 es 2 y así. Entonces, cuando vayan a sumar fracciones, si ven que un número está solo, pónganle un 1 abajo para que no se confundan al momento de hacer el aspa. ¿Ok? Aquí multiplicamos el numerador de la izquierda por su denominador, sería 5x por 1, y luego el
numerador de la derecha por su denominador, sería 6 por x. Y abajo el producto de los denominadores, que sería 6 por 1. Al operar eso, 5x por 1 es 5x y 6 por x es 6x. 6 por 1, 6. Entonces 5x más 6x, 11x. Y el 6 que queda como denominador se mantiene. Entonces, esa operación la escribimos abajo y nos quedaría 11x sobre 6 igual a 132. Aquí el 6 que está dividiendo, pasa a multiplicar y el 11 que está multiplicando pasa a dividir. Ustedes hacen esa operación en su cuaderno y van a obtener que el resultado es 72. ¿Ok? Ahora, como una pregunta que me gustaría que nos contesten en los comentarios, sería, si yo ya sé que x es 72, ya sé cuántas monedas de 2 soles tengo, ¿sí? Ahora, si yo sé cuántas monedas de 2 soles tengo, puedo saber cuántas monedas de 1 sol y cuántas monedas de 50 tengo. Entonces, si sé cuántas monedas de 2 soles tengo, cuántas monedas de 1 sol y cuántas de 50 tengo, ¿cuánta plata tendré en total? A ver, eso queda como tarea para ustedes. Les pido que me dejen en los comentarios cuánto creen que hay de dinero total en la alcancía, ¿ok? Vamos contestándoles y vamos diciéndoles ahí si sus respuestas son correctas o no. ¿Listo? Eso sería todo por esta clase, chicos. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben que nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook y pueden hacernos llegar sus dudas a través de un mensaje directo o a través del inbox de Facebook, ¿sí? Cuídense mucho y nos vemos en otra clase.